Feliz Día de la Independencia, Felipe Piña. Muchísimas gracias. Hola, Igualmente Lo festejaste, vi en las redes, lo pusiste y eso, pero... Sí, hicimos un vivo ayer en el canal de YouTube. ¿Lo festejaste o lo Sí, celebramos? Porque el gobierno no. No, nosotros sí. ¿No lo celebró? ¿Por qué no lo celebró? Piña. ¿Porque no de los vuelos, la niebla o hay algo Porque le gustan mucho los actos oficiales, los uniformes y esas cosas? Sí, pero no los que tengan que ver con la patria, aparentemente. O con la ¿no? independencia, Con la ¿no? Es independencia, una que palabra es que una no... palabra, como se dice ahora, polémica. Que no tiene nada de ¿Independencia polémica? No, no, para nada. Para mí no. Para mí no tiene nada de Bueno, polémica. todavía me acuerdo, no sé si era en el Bicentenario, que justo había venido el rey de España y Mauricio le pidió perdón por la angustia que habrán sentido. Querido rey. Querido rey. Sí, me acuerdo. El único invitado extranjero era el rey de España. Ni más ni menos, muy simbólico. Bicentenario de la Independencia. 200 años, sí, ¿Cómo 2016. invitar a tu verdugo? Una cosa tremenda. Bueno, y ahora 2025, siento que la semana de mayo y el primer gobierno patrio somos un país que festeja dos veces la independencia, ya sé, una es la independencia, la otra no, la otra es el primer gobierno Claro, patrio, exacto. pero está más recorrido ese camino. Sí. Si me decís la independencia, 9 de julio, Casa de Tucumán, y no tengo más imágenes en mi cabeza. Bueno, un congreso al que costó mucho llegar porque hubo muchas idas y vueltas. Por ejemplo, una aproximación podría haber sido la Asamblea del 13, convocada por el Segundo Triunvirato, una Asamblea General Constituyente que teóricamente tenía que proclamar la independencia y redactar una constitución, pero ahí pesa fuerte Inglaterra a través de un operador muy potente que era Carlos María de Alvear, que termina siendo presidente. Me interesa mucho la intervención de Inglaterra en nuestra independencia, la Sí. de Uruguay, Sí, claro. la creación de Uruguay, te diría, Sí, como, eso es posterior, ¿no? como, pero como un lugar buscado por ellos para que esté entre medio de Brasil y y Argentina. además dos puertos tremendamente estratégicos, Montevideo y Buenos Aires. Claro. En aquel momento, siempre recordamos, no existía el canal de Panamá, por lo tanto El único cruce era por Magallanes. Claro, el Atlántico Sur, y estos eran los últimos grandes puertos del Atlántico Sur, así que era un control, y por eso Malvinas también era tan importante. Pero Inglaterra estuvo metido ahí en el medio de las independencias argentina y uruguaya, de La alguna uruguaya manera. totalmente, la uruguaya completamente fue un plan de crear un estado tapón, como se decía. Esto sin ninguna cuestión de desprecio. No. Digamos, como que Estamos hablando como se creó en África también, estados tapones, ¿no? Para evitar que la hegemonía de Argentina o de Brasil controlen mucho más territorio y puertos estratégicos, ¿no? Claro, Entonces, el uruguayo cómo se lleva con esta idea de que Inglaterra estuvo ahí metido, no, yo también creo que un poco empujando. Se acepta esto como Hay playas además inglesas, tiene mucho. recordemos que Artigas se opone a la independencia, ¿no? Claro. Artigas siempre habló de la unidad de las Provincias Unidas, ¿no? No quería saber nada con la independencia, porque además sabía que... Del Río de la Plata, decís. Claro, la independencia... Fue el primero que habló de una provincia, no existía Argentina en ese momento, pero bueno. Habló del protectorado de los pueblos libres, del federalismo, de república, hizo un congreso previo al de Tucumán en 1815, donde se proclamó la república, la independencia, el traslado de la capital. Se propusieron muchas cosas muy, muy modernas, interesantes, que lamentablemente no cuajaron, ¿no? Pero lo que te decía de la Asamblea del 13, donde tiene que ver Artigas, porque Artigas manda diputados con instrucciones, las famosas instrucciones de Artigas, que eran diputados de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, parte de Misiones, parte de Córdoba, ¿no? Y son rechazados por Alvear, presidente de la Asamblea, diciendo que no cumplían los requisitos de elección válidos, ¿no? Cuando en realidad habían sido electos verdaderamente, mientras que los diputados que van a la Asamblea son todos digitados, ¿no? No les gustó lo que traían en ese programa, que era lo que acabo de decir: independencia, traslado de la capital, reparto de las rentas, así que los diputados artiguistas son rechazados y la Asamblea ya empieza un poquito mal, ¿no? Claro, y el paso del tiempo dota a los que participaron en la búsqueda de la independencia con un halo ahí de misticismo y de genialidad, pero en el momento había muchos que se oponían. Bueno, no sé si por el comercio, somos parte de esto de creer que éramos parte de España, de Francia, de Inglaterra. Y por esto que vos decías antes, cómo jugaba Inglaterra en todo esto, ¿no? O sea, Alvear es un hombre de ellos, y Alvear admite toda una cuestión simbólica, ¿no? La moneda, el escudo, el himno, la bandera, pero no hace todo lo posible para que no se proclame la independencia, cosa que efectivamente ocurre. Igual la independencia era de España, Claro, no España. de Inglaterra. No, pero claro, pero Inglaterra en ese momento estaba aliada de España luchando contra Napoleón y no quería que proclamemos nosotros la independencia. Ese era un poco el juego, ¿no? Claro. En ese momento. Querían seguir con los virreinatos. Exactamente, o por lo menos que haya una cosa media ahí no muy clara,
Pero Básicamente los recursos los tenemos nosotros. Nos llevamos nosotros la plata del comercio. obvio, eso. era la principal potencia, no tenía competencia, había que ahí estar por caer Napoleón, digamos. Ya la flota No sé cuándo francesa, cae Napoleón. 1815. Yo sé que nunca lo dejo a Gama, nunca le pregunto algo y digo, uy, lo maté, tiene que chequearlo. 18 de O sea, junio de 1815, Waterloo. Un año exacto antes, el comandante Nelson, Exacto. el almirante Nelson. Bueno, eso fue Trafalgar. Eso fue Trafalgar donde muere. Trafalgar me enseñaron. Trafalgar Square. Hermoso disco de los Bee Gees. Divino. Trafalgar Square, que donde está la columna bien arriba del almirante Nelson, que muere en Trafalgar, ¿no? Bueno, pero un año antes de nuestra independencia fue la caída de Napo. Eso, ahí, ahí el héroe de la jornada es Wellington, ¿no? Lord Wellington, que es el capo de las tropas. De Vélez, Wellington Ortiz. Claro, Wellington de Vélez. Este es el Wellington, comandante de ese gigantesco ejército que reunía a todas las potencias monárquicas, ¿no? Prusia y demás, contra Napoleón, que lo derrotan en esa famosa batalla, que cambia completamente el mapa mundial, ¿no? Vuelven los reyes. Claro. Y ahí sí, Inglaterra dice, bueno, ahora sí, ahora ya está, ¿no? Ahora se puede. ¿Se puede ser independiente claro, ahora? Se puede. Fíjate vos que el año 15, que es el año de mi novela, Conspiración Londres, porque me pareció fascinante ese año 15. 1815. 1815 comienza con una estrategia de Alvear, que termina siendo director supremo, enviando a Río de Janeiro a Manuel José García, un agente inglés, amigo de él, proponiéndole a Gran Bretaña, el embajador inglés, acá no teníamos embajador inglés porque no éramos un país independiente, el embajador inglés de la zona estaba en Río, entonces lo mandan a Río, y en Río Manuel José García le ofrece al embajador inglés, Lord Stranford, estas provincias que sean una colonia inglesa, directamente. La carta dice, estas provincias se abandonan a la buena voluntad del rey Jorge III, bueno, una vergüenza absoluta. Pero ¿cómo estaba constituido la sociedad respecto de eso en ese momento? Pues siento que hoy vamos a un plebiscito y por ahí la mitad vota que No, seamos una colonia inglesa. No, en aquel momento fue un escándalo. Más de la mitad, creo. Bueno, no sé si un poco menos, un poco más, pero alto. Bueno, cambió mucho el humor social y la ideología, creo que sí, también, ¿no? Ahí, en ese momento decís. No, en aquel momento había una decisión, la gente quería la independencia, ¿no? Y a punto tal que cuando es que lo único que conocía era la colonia, entonces. No, aparte estábamos luchando, habíamos tenido batallas tremendas, claro. Salta, Tucumán, San Martín estaba preparando el cruce, ¿no? Y este tipo traiciona olímpicamente, y entonces cuando se sabe esta noticia... ¿Este tipo quién es? Alvear, con este enviado García, que justo coincide que está Belgrano en Río de Janeiro y lo encuentra y frena esta cosa. De todas maneras, el embajador inglés no nos quiere. O sea, le pasa a García, el traidor, le pasa lo peor que le puede pasar, que le dicen que no. Claro, estoy regalado con vos. No, pero sos un asco. No quiero. Ciudadano de segunda, No quiero. sudaca. ¿Por qué no quiero? Porque Inglaterra todavía tenía esa alianza, no había caído todavía Napoleón, estábamos a principio del 15. Claro. Entonces todavía no podía aceptar estas colonias porque tenía como aliada a España. Entonces rechazan la oferta. Cuando se sabe acá la traición de Alvear y este tipo... Le damos una calle, un hotel, lugares centrales. Sí, lugares hermosos. Calle. Hermoso, pero no termina ahí la cosa. Acá se dan un despelote tremendo. San Martín se subleva en Mendoza, el ejército de los Andes, se subleva el ejército del norte, el tipo se tiene que ir, escapa, ¿no? Deja el gobierno y se va a Río de Janeiro, y cuando llega a Río de Janeiro pide hablar con el embajador español, Villalba, y otra que querido rey, le escribe una carta a Fernando donde dice que le pide perdón como un subversivo, que lamenta mucho haber enfrentado a la corona española, pero que en realidad él siempre trabajó a favor de España, le dice al rey. O sea, que siempre fue... Siempre fui leal a ustedes. Claro. Bueno, esto es un escándalo, imagínate, total, y eso hace entonces que las provincias no quieran saber nada con hacer un congreso en Buenos Aires, por este antecedente, ¿no? Entonces, por eso se elige otra provincia. Tucumán. Por eso Tucumán, que estaba más o menos en la mitad del territorio, teniendo en cuenta que el territorio real del virreinato arrancaba a la mitad de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza. La Patagonia no estaba explorada era territorio indígena, ¿no? Claro. Entonces, la mitad más o menos era Tucumán, que era una ciudad medianamente importante, la que más o menos podían acceder los diputados que venían del Alto Perú, bueno, y por eso se elige Tucumán, y ahí va este congreso que tiene no solamente la proclamación de independencia, sino situaciones muy interesantes, como por ejemplo debates en torno al sistema rentístico. ¿A las rentas? A las rentas, donde San Martín manda un proyecto por su diputado Godoy Cruz de protección del vino argentino. San Martín era un gran defensor del vino. Fue embajador de Mendoza. Gobernador de Mendoza. Claro, como gobernador de Mendoza,
le fomenta mucho la agricultura, porque cuando él llega a Mendoza, Mendoza era una provincia eminentemente ganadera que vivía de la exportación de ganado en pie. Pero a 2 meses de llegar a Mendoza cae nuevamente Chile en manos españolas y tiene que reorganizar la economía mendocina, donde empieza entonces a darle una importancia muy grande a la viticultura. Qué genio que se dio cuenta que ese terruño era perfecto para la producción de vino. Que ya venía con el vino, pero él le da un impulso realmente impresionante, ¿no? Sí. Así que bueno, ahí tenés a San Martín con ese genialidad. Y bueno, San Martín se subleva. Esa genialidad, esa vocación de patriota que Total, tenía, además de ser un estratega, un tipo muy culto, muy leído, muy instruido, muy formado, tenía por delante, el norte era independencia. Totalmente. Y liberar a los y un muy otros. buen gobierno Mendoza, ¿no? Porque organiza la educación. Fue educado en salud. España, peleó para España. Sí. Todo Pero además un tipo que se puso a leer mucho y que tuvo 2 referentes acá muy interesantes que él los toma, que son Mariano Moreno y Manuel Belgrano, ¿no? Que él lee los escritos económicos, los escritos políticos, así que lo va a aplicar un poco en Mendoza ese plan. Bueno, entonces eso hace que se convoque el Congreso en Tucumán y que San Martín, en ese carácter de gobernador, mande un primer proyecto de protección de un producto argentino, que es el vino, un hermoso proyecto, primer proyecto proteccionista de la historia argentina, que es rechazado por los diputados liberales porteños que dicen que si lo aprobamos nos caemos del mundo, literal esto, ¿eh? Siempre lo mismo. Una ¿Cómo frase- se repite una la frase historia? que ¿Y es por qué razón? te un rulo. caerías? Porque ellos tenían sus negocios de importación y no Claro, querían, no les Te importaba caes nada. vos del mundo, ¿no? Claro. De tu mundo. Se le acaba Claro. estaba defendiendo un curro, diría el Curro, Javo. sí, un curro total. Un privilegio. Una pena, pero creo que es muy lindo recordar que el primer proyecto en defensa de la industria nacional lo redacta San Martín, ¿no? Que a pesar de que es rechazado. Y después hay un debate muy interesante que se da ahí porque Belgrano vuelve de esta misión a Londres, donde le ofrecen un rey Borbón. Bueno, todo termina en un delirio, en un fracaso. Y llega, pero sí lo que ve es que cayó Napoleón, que está volviendo los reyes, que hay una oleada reaccionaria tremenda. Y todos los embajadores de los países europeos se encargan de decirle Europa no va a aceptar ningún régimen político que no sea la monarquía, ¿no? Entonces cuando vuelve se encuentra con el Congreso de Tucumán, lo va como informante a Tucumán, se encuentra que hay un lobbies varios para coronar príncipes europeos, ¿no? Un rey francés, un rey portugués, un zar de Rusia propone uno. Entonces él dice, bueno, ya que vamos a coronar un príncipe, coronemos a uno de los nuestros y propone un rey inca. Propone nada más y nada menos que a Juan Bautista Tupac Amaru, el hermano de Tupac Amaru que estaba preso en España, casi una monarquía simbólica, pero para decirle, muchachos... ¿San Martín propuso eso? No, eso propone Belgrano con el apoyo de San Martín y el apoyo de Güemes, que Güemes cumple un papel fundamental, porque Güemes es el que está cuidando que el Congreso se pueda hacer, porque el Congreso está en zona de guerra Claro. y con toque de queda. O sea, a las 10 de la noche Tucumán había que guardarse porque era zona de guerra y el que cuidaba todo eso era el querido Martín Miguel de Güemes, ¿no? Impresionante lo de Güemes. Sí, vi la peli, parece filmada con un Nokia 1100, no sé cómo se ve en YouTube. Claro. Porque mi hijo no podía creer que es lo que estaba viendo, pero me Claro. encantó su origen Sí. patricio, toda su Tal historia, cual, tal cómo cual. armó el ejército. Es increíble la Sí, historia. la de Güemes. hermana, ¿no? Macacha Impresionante Güemes. también, impresionante. Una cosa genial, ella arma todo el sistema de inteligencia y bueno, los infernales, ¿no? Que ese nombre infernal tenía que ver con que uno de los principales pelotones de los ejércitos españoles que bajaban de Perú se llamaban los angelicales. Entonces, Nosotros somos los infernales. Está perfecto. Tengo una pregunta, Felipe, de Sí. esas jornadas de debate donde hay mucha tensión. Es un poco superficial quizás, pero ¿había un tiempo para el ocio? Vos decías, esto se cerraba a la noche. Sí. ¿Había algo? Sí, había. De hecho, el día del 9 de julio hubo un gran baile. Un baile, se eligió la reina de la patria, la niña más bonita del baile, que terminó siendo la novia de Belgrano, María Mira. Dolores Elguero. Mira, Había, Manuel. sí, claro. Se había. levantó a mí. Se llevó a la más Manuel. linda, Llevó a la más Manuel. Llevó a la más linda Manuel, que Impresionante. será la madre de su hija, Manuela Mónica. Sí, había, claro, porque imagínate esas jornadas. Por eso pensaba. No, que mucho, tanta tensión, venía. tanto Mucho. lobby. Gente que venía de... Baile, locro. Claro, lo que era Estaban llegar a- horas preparando el vestido. ¿No? Es muy, muy complicado. Sin ponerse esas bombacha cosas. también todo eso. No, Emilce, Sí. esas son. Abajo el miriñaque, nada. No había nada. Miriñaque. Y había que, imagínate una cuestión apurada con el miniña, que es complicado. Olvídate, no arranca más. Muy complicado, sí. Felipe, a riesgo de ser una pregunta muy pelotuda,
Pero mira, me hiciste manito como puede ser, ¿eh? Sí, puede ser, ¿por qué no? Pasa mucho. Depende de vos, maestro. Le pasa mucho, le pasa mucho. Yo no le califico a nadie, por favor. Nosotros siempre que de acá se lee, desde acá digo Argentina, invasiones inglesas, monarquía española y digamos la hegemonía de ellos y la opresión sobre nosotros, digo, la pregunta es si allá había alguien en España, en Inglaterra, que dijera, loco, está mal que se estén metiendo en donde no les debe. ¿Había algún sí, inglés había. que dijera, Ah, no pero va muy poco. Había, Si Lord la Byron. norma era colonizar, era una a señal como de lugar? de Sí, fortaleza, sí, sí, de los pero países había grosos Había colonizados. tipos que eran críticos de eso. Por ejemplo, Lord Byron, que fue un gran poeta inglés, que justamente en el año 15 está dando charlas en el Parlamento contra las leyes de pobres, y habla también de la injusticia del comercio mundial que lleva Inglaterra y de la colonización. De hecho, él va a trabajar después por la independencia griega, ¿no? En un momento dado, esta cosa el romanticismo, ¿no? Estamos hablando de lo prerromántico, que tenía que ver con estas causas nobles que se defendían y que no solo en la literatura, sino en la práctica política. Y Lord Byron es un tipo, en ese sentido, muy interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bien, estamos hablando del 9 de julio, celebrando un nuevo aniversario de nuestra independencia. Más preguntas en la sala, no sé para dónde, porque te cortamos la exposición para hacerte preguntas. No, está perfecto. Le No, podemos bueno. pedir también a los alumnos del otro lado con un teléfono para A los dejar oyentes, por ahí, Cómo no, pero evacuar sí, pero alguna, No, yo tengo una pregunta, pero alguna no- duda, pero déjame decirlo que es el 4775-6688. viene a cuento, pero o quizás no. Te quería preguntar por cuando uno piensa en los museos de hoy Sí. y los quienes dirigen, digo, ¿cómo se define? Es por una cuestión de actualidad, pero digo, Sí, lo me de parece- Gabriel Di Meglio. sí, ¿cómo se elige? Y la diferencia que hay entre poner un historiador y poner a alguien que quizás sabe de historia, pero no es historiador. Digo, hay una visión desde un museo cambia con quien lo dirige, Sí, claramente. cómo mira la historia. Sí, porque el museo tiene un guión. Entonces, habitualmente se hace por concursos, gente que sabe de museología. ¿Y cómo es el guión del Museo de Historia Y el guión del Nacional? museo, Donde bueno, el guión que perfil había armado director era Di Gabriel es Meglio? muy interesante. Es Contame un guión- poco, me interesa que te metas, bueno, aunque sea Gabriel por hizo arriba. un gran trabajo en el Museo Histórico Nacional porque hizo muestras muy interesantes sobre fútbol, sobre rock, lo modernizó el museo, llevó mucha más gente, se incrementó notablemente la cantidad de visitas y después hizo un refresh del guión porque el museo es el gran reservorio de cosas muy importantes, ¿no? Está, por ejemplo, los muebles de la habitación donde murió San Martín, ¿no? Grosso, el sable también, por El supuesto, sable, que el fue el sable de San debate. Martín, el sable de Rosas, el sable de Belgrano, está. En hay Parque una- Lezama, hay una que sala yo de ni sabía sables. que existía el Museo Histórico Muy Nacional. lindo museo. muy Y el lindo guión es museo. como el cuentito, el relato que hace Claro, es el la relato. la historia que te cuenta. Claro, la cronología, a qué le das más importancia, qué cosas, qué sé yo, la guerra civil, arranca con la colonia, ¿no? Con la Revolución de Mayo. Hay, por ejemplo, un paraguas de 1810, ¿no? Había 4, ¿no? Claro, eran muy Agarraron pocos, uno, que no es que claro. había miles de paraguas. Sí, sí, hay cosas muy curiosas, ¿no? Muy interesantes. Qué grosso un paraguas de 1810. Yo entré al Sí. del Cabildo, pero el Cabildo Sí. tiene retratos en cuadros Sí, de, tiene pocas de cosas. toda la primera junta y Pocas no mucho cosas. más, sí. Y otro museo muy interesante es el de Luján, muy interesante. ¿Dónde está? ¿En la Basílica? Al lado de la Basílica, en la calle de la Basílica, a la derecha, digamos, entrando a la gran avenida de la Basílica, y hay un museo de carruaje y transporte también muy bonito ahí, ¿Ahí en en Luján? Luján. Es un lindo plan. Me reinteresa. Y ¿Y el después de te Parque vas a la Nacional? nostalgia y te vas a uno de los juegos de Little Park, que como saben... ¿No están más? ¿Dónde están? Están en Luján. Los pocos juegos de Little Ah, Park. quedaron algunos Sí, ahí en Luján. sí, Argen Park creo que se llama, que son los juegos que sobrevivieron de Little Park, ¿no? ¿Pero sobrevivieron en modo museo o alguien se sube andan, al Matterhorn? Andan. ¿En serio? Está creo que el Super Monza y el Twister, que era la paragüita. Ah, los Para paragüitas Tower. que te lanzaban. Sí, una porquería. El Super Monza Nautito, sí. Bueno, pero para nosotros era maravilloso. Sí, claro, era otra época. Para mi generación más que para la tuya todavía. Pero sí, porque era como imposible, qué sé yo. Bueno, feliz aniversario. Muchísimas gracias. Feliz muchísimas independencia. Por algo soy independiente, ¿no? También. gracias. Obviamente. Es como que Es la una independencia para palabra, es una Felipe palabra hermosa, independencia. significa rojo. mucho. Porque Y, pongámonos a pensar lo y que el significa pañuelo. la independencia, no depender, ¿no? Incluso en términos personales, lo importante de la independencia. y en la vida personal es casi una mentira, porque Claro. siempre dependes de Sí, otro. No hay pero bueno, manera de ser pero viste que 100% dicen, se independiente. independizó, ponele, ¿no? Cuando el pibe se va de la casa, esas cosas A lindas. vos se te independizó Martín. A mí se me independizó Martín hace rato. Sí. Y Julián también, ¿eh? También, Y ya. Frida todavía no, pero bueno. Pero sí, es muy lindo esa cosa del independiente, ¿viste? No depender, o por lo menos pretender no depender, que ya es un montón, ¿no? La idea de la
Sí, la creo que ahora fue economía. reemplazada un poco por la idea de dependamos de uno que nos convenga, Sí, más hoy- que no hoy hay depender una- de nadie. Se usa más en el lenguaje de la ciencia política la interdependencia, ¿no? Sí, no hay países independientes. Fíjate vos la dependencia que tiene Estados Unidos de China, que tiene el 35% de los bonos del tesoro, ¿no? Sí, O sea que hay una... Y a la vez China depende mucho del mercado norteamericano, ¿no? por supuesto, por Por supuesto. ejemplo, ¿no? Hay interdependencias cruzadas todo el Absolutamente. tiempo. Sí, países independientes, realmente muy pocos. Hay un Uno mensaje. podría decir, y Estados Unidos, no, Estados Unidos No, es, tampoco. no es independiente para nada. Claro. Y tiene una de las deudas externas más grandes del mundo, lo que pasa es que, claro, como ellos emiten el papel Y un con- déficit fiscal alto. altísimo, Luego pon- altísimo. para señalarlo. Sí. Pone, Gonzo, una Hola preguntita. chicos, buenas tardes, habla el Vikingo y quiero hacer una consulta a Felipe. ¿Qué hay de cierto de que San Martín en algún momento podría haber sido Era un sospechado de ser un espía inglés? Sí. ¿Y qué tiene que ver con todo esto de la libertad americana? Bueno, nada, absolutamente nada de cierto. Te doy dos argumentos. Siempre sospecharon por el acento español y eso, pero Sí, inglés. no, porque había estado en el ejército español con ingleses, Ah. combatiendo contra Napoleón. Napoleón, sí. Él fue compañero de Wellington, por ejemplo, el triunfador de Waterloo, que era jefe de Wellington, ¿no? O sea, los ingleses se hicieron cargo de la comandancia de las tropas que combatían a Napoleón en España. Ahí los conoce, pero él de agente inglés no tiene nada y hay dos elementos, uno más contundente que el otro. El primero es cuando él llega en 1812, los informes de los espías franceses dicen que es un agente inglés y los agentes ingleses dicen que es un espía francés. Pero más contundente que esto es en 1815, cuando lo que acabamos de contar, él estaba como gobernador de Mendoza y cuando Alvear propone la entrega de las provincias a Inglaterra, el principal opositor es San Martín. Si San Martín hubiera sido un agente inglés, se sumaba a Alvear y ya está. O hacía silencio. Bueno, y el tipo es el que prácticamente define la caída de Alvear. Claro. O sea que el agente inglés no tenía nada. Bueno, Feli, hasta acá llegamos. Bueno, un placer. Agradecido, siempre un placer de saber un poquito más de la historia. Con mucho gusto. Siempre vigente en este programa. Como la canción de Trueno. Invitada Nati Peluso, pero sonó durante el Mundial muchísimo con las formaciones, etcétera, y se llama Argentina. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo.